Hola, bienvenidos. Continuamos con el curso básico de Arduino. En esta clase del día de hoy vamos a ver dos partes fundamentales. Ya vamos ahora sí a empezar con la parte física. Sin antes vamos a definir pues qué son los pines digitales y una vez que sepamos y entendamos qué es un pin digital, podremos trabajar con el primer apartado que son las famosas salidas digitales. Bueno, empecemos viendo qué es un pin digital. Tenemos que tener muy en claro pues qué es un pin digital. Un pin digital, en este caso en las placas de Arduino, es aquel pin que solo puede tener dos estados. Es decir, puede tener o high o low, o alto o apagado. Los microcontroladores por lo general tienen una regla interna que permite determinar si un voltaje es en alto o es en bajo, tanto para entradas como para salidas. Aquí pues nosotros les he puesto esta gráfica en la que nos indica los niveles especialmente de dos placas, ¿no? La lógica de 5 voltios, que es la que mayormente se ocupa en el Arduino, y también la lógica de 3.3 voltios, que es la lógica con la que trabajan, por ejemplo, la placa SP32, la placa Node MCU, trabajan a ese nivel de voltaje, incluso la Raspberry trabajan al voltaje de 3.3. Entonces, ¿qué es lo que o cuándo ellos consideran los microcontroladores o la placa? ¿Cuándo considera un voltaje alto? Cuando sobrepasa los 2 voltios. Puede ser hasta los 3.3 o hasta los 5, dependiendo de la placa. ¿Cuándo lo considera un nivel bajo? Cuando es inferior a 0.8 voltios. Lo que sí debemos tener en cuenta, miren, no es que necesito lógicamente 5 voltios exactitos o 0 voltios exactitos para decir que un pin está en alto o está en bajo. Aquí sí debemos tener mucho cuidado cuando estamos trabajando en que no, especialmente cuando estemos trabajando con entradas, en que no vayamos a dejar en este rango de nivel no definido, que es entre 0.8 y 2 voltios. ¿Qué va a suceder? Si yo ingreso, por ejemplo, una señal en este rango, pues el microcontrolador no va a saber, ¿no? Si es bajo o es alto y muchas veces pues puede ocasionar el recalentamiento del microcontrolador al no saber qué decisión tomar o cómo comportarse, si como entrada o como salida. Entonces tengamos mucho cuidado. En este caso nosotros vamos a ver pues ya una vez que tenemos claro qué es un pin digital y su nivel lógico, vamos a iniciar viendo las salidas digitales. Pues la salida digital es conocida como salida a todo aquello que suministra un cierto voltaje. Dependiendo de la placa, vuelvo a repetir, puede ser que me suministre 5 voltios o 3.3 voltios, ¿no? La forma correcta sería un voltaje desde 2 hasta 3.3 si es una placa no de MCU, SP32 o Raspberry, y de 0 a 5 voltios si es una placa Arduino. Las estructuras que vamos aquí o instrucciones que vamos a manejar son las siguientes. Dentro del voice setup, nosotros tendremos que colocar la instrucción pin mode para indicarle que queremos declarar un pin como salida. En este caso, los parámetros son el pin y seguido de la palabra reservada output. Y de ahí en adelante podemos ocupar dentro del mismo voice setup o dentro ya del voice lab, en este caso la instrucción digital write, le pondremos el pin y el estado. En pin, aquí hay algo que aclarar y tener muy en cuenta. En cualquier placa Arduino, los pines analógicos también se comportan como pines digitales. Es decir, yo también puedo activar como que fuera un digital, un pin analógico, el A0, el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, si fuera el caso del Arduino 1 y en el caso también del Arduino Nano. La 6 y la 7 si son pines analógicos puros, esos no los puedo configurar como salidas digitales. Esto sí tengamos en cuenta, por favor, solamente los pines analógicos pueden comportarse como pines digitales, no al revés. No puedo hacer que un pin digital se comporte como un pin analógico. Por favor, tengamos muy en cuenta eso para evitar tal vez confusiones y dañar nuestra placa. Vuelvo a repetir, los pines analógicos pueden comportarse como pines digitales. Haremos ya un pequeño ejemplo. En estado, en cambio, se colocará high o 1. Podemos colocar cualquiera de esas, la palabra reservada high o el número 1.
si queremos activar ese pin, o low o 0 si queremos en cambio desactivar ese pin, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta pues que los pines 0 y 1, si nosotros los vemos dentro de la placa, como habíamos visto en la clase anterior, pues son los pines para RX y TX, recibir y transmitir información por comunicación serial. Estos pines pues se ocupan para la comunicación entre el ordenador y la placa Arduino. Además de eso, nosotros ya vamos a ver, tenemos conectados dos LEDs para que nos indique en el momento que se está transmitiendo o recibiendo la información, por lo cual se recomienda no utilizar estos pines. También existen instrucciones para desactivar estos pines, ¿no? Para evitar conflictos, pero yo recomiendo no utilizar estos pines. Es mejor dejarlos libres y evitarnos cualquier inconveniente o mal funcionamiento. Incluso muchas veces cuando conectamos algún LED, alguna salida, algún botón, incluso conectamos un módulo Bluetooth, si no desconectamos el pin de transmisión, muchas veces ni siquiera se carga el programa, ¿no? Nos da uno como error. Asimismo, el LED en el pin 13 viene conectado a un LED integrado, conocido como LED built-in o llamado LED de construcción, y es lo que vamos a hacer o iniciar haciendo la primera práctica de esta clase, es el famoso Hola Mundo en programación. Cuando nosotros en electrónica encendemos por primera vez un LED, se le llama el famoso Hola Mundo. Bienvenido al mundo de la electrónica, de la programación. Entonces, ustedes van a poder ver, ya tengo armado el circuito, no armado en este caso, ya solo conectado el Arduino Nano, como podemos ver en una protoboard. Y aquí es lo que les indicaba. Aquí está, miren, el LED del RX, el LED del TX y en este caso el LED del Power, que me indica que el Arduino está energizado. Y aquí tenemos el LED built-in, el LED de construcción. Entonces vamos a iniciar cargando un pequeño programa. En este caso, pues que me permita comprobar que todo esté bien, que esté bien instalado el software, que esté bien instalado el Arduino. Y vamos a hacer que este LED parpadee o se prenda. ¿Ya? Vamos por favor a la parte de Arduino. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda compartir. Déjenme revisar aquí. Sí, la voy a compartir. Creo que es suficiente el espacio ahí. Y lo voy a compartir con la parte derecha de la imagen del circuito para que vayamos viendo. Recuerden, ya hemos hecho en clases anteriores, ya hemos manejado, podemos hacer esto lo mismo en Proteus, podemos hacer lo mismo en Tinkercad, sí, sí, pero nos faltaba la parte práctica. Es por ello que he decidido ya que empecemos con las pruebas en la vida real. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos la primera instrucción. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle o declarar un pin como entrada, como salida, ¿no? Pues vamos a hacer la primera parte, que es declarar a un pin como salida. ¿Ya? Para ello, ¿cómo lo hacíamos? Recordemos pin model, el número del pin. En este caso, habíamos dicho que vamos a ocupar el LED built-in. O podemos también poner en este caso 13, ¿no? No hay ningún problema. Pero mejor es poner el LED de construcción, que es una palabra reservada y automáticamente se direcciona al pin 13. Y le vamos a poner, recuerden, como salida. Entonces le indicamos que va a ser una salida. ¿Ya? Y ahora sí, dentro del while loop, le vamos a hacer que parpadee. Entonces, recuerden la instrucción digital write. Le poníamos el número del pin que habíamos dicho. LED built-in, ¿no? Es la ventaja aquí en Arduino, es, miren, nos corrige si es que nos olvidamos. Y podemos ponerle high, que es otra palabra reservada. Vamos a ocupar una instrucción que se llama delay. Este delay es una pausa, ¿no? Y la pausa, como habíamos mencionado en la clase anterior, puede ser en milisegundos o en microsegundos, ¿no? Si yo quiero en microsegundos, pues hay que añadir acá, microsegundos. Delay microseconds. Solamente le dejamos en delay únicamente y ya se ve en milisegundos. Vamos a copiar estas dos instrucciones para ahorrar tiempo.
Y aquí habíamos dicho le podemos poner low o 0. Y le vamos a dar ese tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Como es nuestro primer programa, vamos a ir comentando. Entonces, aquí lo que hacemos es activar, sería prácticamente, ¿no? Activar el pin. ¿Ya? Entonces, ahí estamos activando el pin. Aquí estamos dando una pausa de 500 milisegundos o lo que sería igual a medio segundo, ¿no? Sería lo mismo. Y en cambio, con esta instrucción, lo que estamos haciendo es desactivando el pin. En este caso vamos a ver pues que se está encendiendo y apagando el LED. Y recordemos, ¿no? Habíamos dicho que el voice setup solo lo configura por una sola vez y en cambio esta es una estructura repetitiva. Entonces va a estar corriendo de línea en línea, llega al final y vuelve al inicio. Llega al final y vuelve al inicio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que continuamente va a estar este LED, va a estar parpadeando. Y eso es lo que se le conoce el famoso, incluso tenemos ahí en ejemplos, le pueden revisar, es el famoso blink, ¿sí? Parpadeo de LED para comprobar que nuestra placa pues esté en óptimas condiciones. Vamos a proceder a cargar el programa. Recuerden siempre revisar, ¿no? Que estemos aquí conectados correctamente al puerto COM y también a la placa que vamos a programar. Recuerden, aquí se selecciona, ¿no? En placa, en mi caso Arduino Nano. Aquí mismo tenemos el puerto, el COM3, y les había dicho, si ustedes tal vez compran un Arduino, puede ser que le tengan que poner solamente el que es el Mega 328P. Si no les cargara el programa, seleccionen el All Bootloader y se soluciona el problema. Y ponemos ahora sí cargar. Si ustedes desean, lo pueden guardar. No lo voy a guardar yo. Esperamos que se compile, a ver si hay tal vez algún error por ahí. De no haber problemas, va a empezar a subir y miren, podemos observar cómo el LED empieza a parpadear. ¿Ya? Y ese sería el famoso Hola Mundo, y es el primer programa que se recomienda pues iniciemos haciendo para comprobar que nuestra placa esté en buen estado. Lógicamente, si quiero que tal vez parpadee más tiempo prendido, más tiempo apagado, pues solo cambiamos las instrucciones de aquí. Como supongamos quiero que esté prendido durante 300 milisegundos y apagado durante 700. ¿Ya? Vamos a ver que aquí volvemos a cargar y vamos a ver en este caso pues que va a permanecer más tiempo apagado que prendido, ¿no? Mire. Y ahí podemos ir pues nosotros jugando con los diferentes tiempos y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Bueno, continuamos. Como quizás muchos es la primera vez que están empezando en esta parte de la electrónica, la programación, la idea es ir desde cero. Vamos a indicarles en este caso cuando yo quiero conectar LEDs, que es quizás el elemento más común que vamos a encontrar en toda la parte de electrónica, porque son los indicadores por defecto que se utilizan debido a su bajo costo y alta durabilidad. En este caso, pues un diodo LED no es más que un diodo emisor de luz, ¿no? Y vamos a tener que siempre identificar su polaridad para evitar daños en el mismo. Una forma de ubicar la polaridad, en este caso el ánodo que va a ser el positivo, es viendo la parte estructural del diodo. Si vemos, la parte redondita va a ser el positivo y hay una parte que es un poco achatada. Si ustedes tienen el LED en la vida real, pues lo pueden revisar. Y la parte achatada es la parte negativa o cátodo. Si el LED pues es nuevo, muchas veces se dice virgen, ¿no? Pueden también distinguir por el tamaño de sus patas. La pata más larga es positiva y la pata más corta es negativa. De igual forma lo podemos hacer revisando la parte interna o viendo la parte interna del diodo LED. La que tiene una parte más chiquitita, como que encaja en esta, es la positiva y la que es un poco más ancha es la negativa. Y este sería su símbolo en los diferentes diagramas esquemáticos. Es muy similar a la de un diodo y simplemente se pone dos flechitas para indicar que es un diodo LED, un diodo emisor de luz. Muy bien. Una vez que ya tenemos claro cómo identificar a nuestro diodo LED, vamos a proceder en este caso a utilizar el software freezing para explicar la parte del armado.
como les había indicado, este es un software ejecutable, no necesitan instalarlo. Lo tienen en el enlace del en la primera clase se les indicó, ahí están los enlaces, los pueden descargar. Recuerden, si están dentro del aula virtual, pues igual pueden descargarlo de ahí directamente. Bueno, vamos a, para hacer la primera práctica, vamos a indicar cómo funciona este software. Es muy utilizado, como les había mencionado, para hacer los diagramas esquemáticos, sobre todo cuando nosotros queremos publicar algún artículo, queremos añadir estos diagramas a nuestra tesis, a nuestro trabajo, a nuestro proyecto de investigación, es muy útil. Bueno, yo lo utilizo básicamente solamente para la parte del armado, para identificar o indicar de forma clara cómo está armado. Eso no quiere decir que también tiene aquí una parte esquemática, también permite hacer placas PCB y también puedo ingresar código, ¿no? Sí, pero no es como un simulador como tal, sino que esto hace como una interfaz hacia la placa Arduino. ¿Ya? Es decir, también podría programar en FreeSync, ¿no? Miren, otro software más, aplicar lo mismo que hemos visto hasta el momento. Listo. Bueno, si nosotros vamos a armar nuestro primer proyectito en la vida real, aquí pues tenemos que seleccionar siempre una protoboard, ¿ya? Muchas protoboards suelen tener el siguiente inconveniente, como quizás ustedes vieron en la parte anterior del video, suele venir esta parte como cortada, ¿no? Es decir, todo esto es una solo camino y aquí es como que se corta. Entonces se le llama puentear. Entonces yo recomiendo siempre en sus protoboard puenteen negativo con negativo, tanto horizontalmente como verticalmente y positivo con positivo. Aquí podemos cambiar el color, ¿no? Seleccionamos y aquí donde dice color en la parte derecha le ponemos de color rojo, ¿sí? Para identificar, ¿no? Por si acaso aquí cabe aclarar, no es que porque pongo en la vida real un cable de color rojo quiere decir que ese cable es positivo, no solamente son distintivos, ¿ya? Es lo más común colocar el azul o el negro para negativo y el rojo para positivo. Entonces, de esa manera es lo que se conoce como eh, puentear o polarizar la protoboard, ¿no? Estamos polarizando, es decir, decimos todo este camino va a ser negativo y todo el camino de acá va a ser positivo. Sí, mucho cuidado en tal vez hacer un puente en este sentido, así, porque estaríamos haciendo un cortocircuito, ¿no? Tener mucho cuidado. Ahora bien, vamos a añadir nosotros nuestro Arduino. Podemos colocar aquí en buscar. Bueno, se va a empezar a cargar todos los paquetes que tengamos y el último que hemos buscado, ¿no? Y vamos a colocar en este caso Arduino Nano. Arduino Nano. Bueno, ahí me va a cargar básicamente todos los Arduinos que encontró. Y voy a seleccionar uno que me diga Arduino Nano. Miren, es muy similar al que nosotros tenemos en la vida real. Pues lo puedo rotar, ¿no? Aquí está la opción girar. Siempre se recomienda dejar la parte del USB hacia la parte externa, pues lógicamente para poder conectar. Y lo ubicamos en esa sentido, ¿ya? Estos puntitos verdes que los vemos aquí, eso me indica que son los pines que vamos a trabajar y que están debidamente conectados en la protoboard, ¿ya? Entonces vamos a conectar unas resistencias. Aquí, miren, la resistencia. La resistencia de igual manera, el valor más común a colocar cuando se va a trabajar con LED es de valores de entre 220 a 330. Aquí, por favor, con mucho cuidado, quizás si ya han trabajado antes ustedes quieran armar en la vida real, pues para comprobar, puede ser que si es que no tienen experiencia en electrónica cometan el siguiente error. Aquí se me pasaba por alto, todas estas líneas están conectadas en forma horizontal, es por eso que cualquiera de estos puntos es alimentación negativa y cualquiera de estos puntos por arriba o por abajo es de alimentación positiva. En cambio, en esta parte del protoboard, las conexiones son en forma vertical, es decir, cualquier punto de estos es lo mismo, es como una extensión nada más. Entonces, por lo general siempre se recomienda colocar los elementos de forma horizontal. En este caso, miren, estaría seleccionando dos partes diferentes, ¿no?
Si yo le roto al elemento, y es quizás el error más común que muchos suelen cometer, le ponen hacia el elemento. Miren, estamos conectando en una misma línea. Estaríamos ocasionando un cortocircuito. Tener mucho cuidado. Cuando queremos conectar los elementos en forma vertical, siempre tenemos que hacer, como vulgarmente se dice, abrazando la canaleta o eh, changando, muchos suelen decirlo, no es la palabra correcta, sino yo le llamo cruzando, abrazando la canaleta. Entonces esta canaleta es lo que separa las líneas verticales. Entonces miren, el momento que yo lo coloqué este elemento se me pinta de verde para indicarme que tengo estos nodos disponibles. Entonces esta protowire siempre me sirve pues para hacer las primeras pruebas experimentales de forma muy rápida. El valor está de 220, no tenemos nada que cambiar. Aquí igual en la parte derecha lo podemos ver. Si quisiéramos cambiar el valor, pues simplemente se lo cambia aquí. Vamos a añadir un LED. Vamos a buscarles aquí en la parte, tenemos un LED. Lo seleccionamos. En este caso ya habíamos visto cómo se identifica el LED, la parte positiva y negativa, o el ánodo y el cátodo. Miren, aquí está, ¿no? Podemos aquí ver la parte más pequeña es del ánodo, la parte más anchita es del cátodo. Entonces, estos LED podemos conectar de dos formas diferentes y el resultado no va a variar. Muchos pues tenemos la costumbre, es más ya la costumbre como uno se haya acostumbrado a armar los circuitos y por lo general lo que se hace es conectar la resistencia a un pin del Arduino. Entonces en este caso voy a conectarle al pin D2. Bien, cogemos un cablecito a algún extremo de la resistencia. Le voy a poner de otro color, ¿sí? Un amarillo. Y luego el otro extremo de la resistencia que me queda suelto, miren, ¿sí? Lo conecto al ánodo del LED, ¿ya? Y el cátodo, para cerrar el circuito, tiene que ir a GND. GND habíamos puesto como azul, ¿ya? Entonces, esto sería la parte, cómo debemos armar nuestro circuito. Miren, siempre tiene que ser un circuito cerrado, ¿no? Parte del D2, viene a la resistencia, del otro extremo de la resistencia que queda suelto al ánodo del LED y del cátodo a GND. Pero ojo, todavía no hemos polarizado, energizado, ¿no? Ya tenemos polarizada la protoboard, pero aún no hemos energizado. Entonces, de donde dice el Arduino GND, tenemos que poner otro cablecito a GND para indicarle o polarizarle, darle ya energía negativa, en este caso, tierra, al circuito. ¿Ya? Es referencia, ¿no? No energía negativa, perdón, es la referencia GND tierra. Y listo, ese sería el circuito que nosotros podemos armar. Otros autores, en cambio, lo hacen de otra forma. Le voy a poner como tengo armado en la parte real. Bien, si ustedes quieren cambiar el color aquí igual, en la parte derecha están las propiedades. Y ahí le pueden cambiar de color, ¿no? Le voy a poner en color blanco, porque yo lo tengo blanco. La otra forma de conectar es al revés. El LED va primero. Vamos a aprovechar esta práctica para hacer lo que les había mencionado, pues podemos nosotros tranquilamente, se les había indicado, lo podemos también conectar a una entrada analógica, siempre y cuando no sea el A6 y el A7, ¿no? Son pines de estos CDs solo digitales, en estos yo no puedo conectar como una salida digital y lo vamos a probar. Vamos a conectarle ese, se me ocurre a mí, conectémosle al pin A4, ¿ya? Pongamos de otro color para identificar que es otro cable, estamos haciendo otra conexión. Entonces la otra forma de conectar un LED es esta, miren. Lo alimentamos directamente al, al ánodo del LED y la resistencia la voy a copiar y en cambio del cátodo se coloca la resistencia a GND. Y de esas son las dos formas comunes de conectar los LED para proceder a programar. Listo, entonces ya tenemos armado nuestro circuito. Esto es como nosotros deberíamos armar en la vida real y les voy a presentar el armado que tengo realizado.
Mm, Listo. Miren, entonces aquí tenemos el armado, ¿no? En el primer caso dijimos desde el D2 sale un cablecito a una resistencia de 220, en este caso es una resistencia de 4 bandas, el ánodo y el cátodo va a GND. En la vida real, pues, en este caso no es necesario colocarlo en forma horizontal y luego tirar otro cable, lo podemos conectar directamente sin ningún problema. Recuerden, el otro en cambio hacemos al revés, ¿no? Del A4 que habíamos dicho que vamos a conectar, del A4, miren si se logra antes visualizar bien. En este caso conectamos al ánodo del LED y del cátodo la resistencia a GND. Y no nos olvidemos que tenemos, para que el circuito funcione, que energizar la protoboard, en este caso cogiendo la señal de GND del Arduino y alimentándola a la línea negativa del protoboard. Ahora vamos a proceder a la programación. En este caso, miren, el programa que habíamos trabajado, vamos a hacer unos ligeros cambios. ¿Sí? En este caso, no es necesario colocarle por si acaso D2, ¿sí? Simplemente colocamos el pin 2, automáticamente el software lo entiende. Y recuerden, siempre declaramos, ¿no? No nos olvidemos que siempre tenemos que decir a la placa cómo quiero que configure mis pines. Entonces, en este caso, quiero que me configure el pin 2 como salida. Y también, para demostrar el pin A4, este sí lo colocamos de esa manera, A4, lo colocamos también como salida. Ojo aquí sí es necesario cuando vamos a trabajar con los analógicos anteceder la letra A, porque si solo colocamos el 4, el Arduino me entenderá que quiero conectarme al D4. ¿Ya? Entonces aquí colocamos a la 4. Y vamos a hacer que mientras el 1 esté prendido, el otro esté apagado. ¿Cómo lo conseguimos eso? Vamos a decir que el 2, mientras está en alto, ¿sí? Y aquí ya tenemos que mandar las instrucciones, ¿no? Mientras quiero que el 2 esté en alto, el A4 quiero que esté en bajo. Pues puedo ponerle low o 0. De esa manera nosotros se desactiva el pin, ¿no? Entonces con la primera instrucción se activa el pin, con la segunda se desactiva el pin. Vamos a dar un retardo de igual manera de medio segundo y ahora invertimos, miren. El que estaba prendido, que era high, lo vamos a apagar. Voy a utilizar ahora la forma de 0 para que vean que no hay ningún problema. Y el que estaba apagado lo vamos a encender, el A4. Puedo aquí, como les había indicado, colocar high o ponerle 1. Igual le voy a poner un retardo de medio segundo para que sea uniforme. Entonces vamos a visualizar ya cuando le carguemos el programa que mientras el uno se prende, el otro se apaga y eso vendría a ser como las luces que tal vez ustedes han de haber visto en los semáforos, ¿no? Que están alternándose dos luces. Mientras la una se prende, la otra se apaga como señal de advertencia. Mira. Y así de sencillo nosotros ya hemos creado nuestro primer sistema embebido con Arduino. Como ustedes pueden ver, es súper sencillo. En cuestión de minutos ya podemos crear nuestros proyectos. Bueno, en este caso tenemos un LED de alta luminosidad que es azul y también un LED normal que también es azul. Listo. De igual forma, ¿no? Miren, indistintamente de cómo yo conecte el LED, primero la resistencia o al final la resistencia, el funcionamiento es el mismo. Sí, pero eso sí, recuerden, tenemos que siempre conectar una resistencia que limite el paso de corriente hacia el LED y en este caso, pues, evitar que el LED se queme. Otra cosa que debemos tener en cuenta y que se me pasaba por alto, nosotros no podemos conectar más de un elemento a cada pin. Es decir, supongamos yo quiero hacer 3 LEDs, ¿no? Que 3 LEDs se estén prendiendo y apagando. Quizás cuando uno no sabe comete el error de querer decir, como quiero que si vamos al ejercicio anterior, ¿no? Quiero que un LED se prenda, se apague, a veces les dicen clases, ahora haga lo mismo, pero para 3 LED. Lo que suelen hacer es, ¿no? Conectan los 3 LED y los 3 LED le mandan al mismo pin. Si hacemos eso, recuerden la clase en la que indicamos la corriente máxima que puede suministrar el Arduino, lo que va a pasar es que le vamos a forzar a ese pin a que me entregue corriente que no me puede entregar
y puedo dañar o bien el pin y quizás después puedo incluso dejar inutilizable toda mi placa. Entonces tengamos mucho cuidado. Solo se conecta un elemento por cada pin. ¿De acuerdo? Listo. Listo, para esta última práctica vamos a hacer algo también que nosotros lo vemos a diario, que es el famoso semáforo. Vamos a ver que de hecho no es nada del otro mundo programar un semáforo en su funcionamiento básico, es decir, su funcionamiento básico, no me refiero a un semáforo inteligente que tenga pulsador, que tenga tal vez un medidor de flujo, sino un semáforo temporizado común y corriente. Vamos a ver cómo podemos crearlo en cuestión de minutos. Para lo cual vamos a utilizar el pin de 2 para el LED rojo. Vamos a utilizar el pin A4, que estamos viendo que podemos hacerlos trabajar a los pines analógicos como digitales sin ningún problema. El amarillo. Y vamos a hacerle la programación para el A6 que les había mencionado, que pues estos dos pines, tanto el A6 como el A7, son los únicos pines en este caso en el Arduino Nano que no pueden ser utilizados como salidas digitales, ¿no? ¿Cómo saber toda esta información? Pues nosotros ingresamos a la página de Arduino que les había comentado cómo hacerlo y simplemente buscamos la placa, leemos las características y ahí vamos a encontrar toda la información. Y en este caso está conectado a las 6 el LED verde. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ese funcionamiento. Como podemos ver ya tenemos, bueno, aquí está cargado el programa anterior. Sí, está cargado el programa anterior. Entonces vamos en ese mismo programa a hacer las leves modificaciones. Recuerden que un programa en Arduino se queda cargado hasta que no sea sobrescrito, es decir, le vuelva a cargar otro programa. Vamos a empezar a programar, entonces en este caso recuerden el pin 2 es como salida, el pin A4 como salida y nos faltaría añadir el pin A6 como salida. En el funcionamiento aquí sí, por favor, tenemos que siempre ir indicando, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento que yo quiero que tenga? Miren, vamos a empezar por el rojo, ¿no? Mientras el rojo está encendido, el A4 debe estar apagado y también el A4. Si nosotros recordamos las fases del proyecto, tomemos en cuenta, ¿no? Siempre debemos ver cuáles son los requisitos mínimos, implementarlo lo más pronto posible y luego pues podemos irle dando funcionalidades extras. Y en este caso también añadimos una nueva salida que viene conectada al A6. ¿De acuerdo? Esa sería la primera instancia. Así que ahí permanezca para que sea más visible 2 segundos. Ya damos una pausa ahora, ya no de, en este caso sería de 2000 milisegundos, o si lo vemos pues de 2 segundos. Luego vemos, ¿no? Una vez que está en rojo, pues ¿qué tiene que hacer, no? El que estaba prendido se apaga para que se prenda el amarillo, estaría ahí bien. Y deberíamos mantener aún desactivado el LED verde. ¿Ya? Recuerden que no podemos pues prender dos luces en un semáforo a la vez, podemos provocar accidentes. Y esto sería, miren, si ustedes tienen los elementos, ¿no? Pueden hacer esta misma práctica, el armado en Proteus, o pueden hacer en Tinkercad, como se les indicó ya. Yo prefiero hacerlo directamente en la parte práctica, para que ustedes pues puedan ver en este caso cómo su funcionamiento es el mismo, ¿no? Mejor probarlo cuando son sistemas de embebidos pequeños lo podemos, como se dice, probar en caliente. Ya cuando es algo un poco más complejo, ahí sí es recomendable simular, quizás antes de gastar en elementos de forma innecesaria. Aquí no nos olvidemos, aquí lo que estamos haciendo es activando el pin. Sí, está puesto desactiva. Al copiar, ¿no? También a veces es bueno revisar los comentarios para que no vaya a haber algo ilógico por ahí. Desactivamos, recuerden, lo podemos hacer con 0 con low y le activamos de las 6 que sería con high. Aquí se activa nuevamente el pin. Se desactiva, aquí se activa. Ya, aquí igual se desactiva y aquí se activa. Y vamos a darle igual un retardo de 2 segundos. Entonces, si podemos ver, miren, ¿qué es lo que va a hacer, no? En la primera parte entra, le mantiene encendido al primer LED,
apaga los otros dos restantes y estaría prendida la luz roja. Damos una pequeña pausa. Se apaga el rojo y se enciende el amarillo, que indicaría precaución. Igual está apagado el verde. Está ahí durante un segundo y luego de un segundo pues se apaga el amarillo y se enciende el verde. Y una vez que llega al final, no se olviden, regresa nuevamente al inicio y estaría haciendo el funcionamiento de un semáforo de forma indefinida mientras la placa Arduino esté alimentada. Listo, miren. Y es lo que les indicaba, ¿no? Y es a veces donde ahí donde nos rompe cuando tal vez somos un poquito inexpertos y no hemos trabajado mucho, decimos, pero ¿por qué no me da errores no me da errores en la compilación? Me sale que todo está perfecto. Reviso el armado, digo, no se me prende el verde, solo funciona hasta el amarillo, no se me prende el verde. Bueno, dicen, tal vez está quemado el LED, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. Compramos un nuevo LED y resulta que el funcionamiento sigue el mismo. Y es por lo que les había mencionado. En este caso, hasta el pin A5 pueden trabajar como salidas digitales. El A6 y el A7 no pueden trabajar como salidas digitales. El IDE no me da como una alerta de que está mal, ¿no? Porque no genera, digamos, internamente algún conflicto, pero en el resultado, en la parte real, pues no es el deseado. Y esto sucede, recuerden, tanto con el A6 como con el A7. Vamos a probar. Pongamos A7, A7, A7 y A7. Recuerden, tendremos que cambiar en todos, ¿no? Y ponemos compilar. Compilamos. Vamos a proceder a cambiar en la parte real de pin a la 7. Hemos ya cambiado, hemos conectado bien. Miren, se ha subido y el funcionamiento es el mismo. Entonces, comprobado que los pines A6 y A7 no pueden trabajar como salidas digitales. Tener en cuenta esto en el Arduino Nano, ¿no? En el Arduino Uno, como solo tenemos hasta las 5, pues no hay ningún problema. Ahora bien, finalmente, para culminar esta clase, esta parte que justo lo hice así, miren, es un poco a veces tedioso, ¿no? Si quiero cambiar algo, cambio, y muchas veces hasta para programar es un poco complicado porque a veces digo, bueno, en el 2 que conecté, en el A4, en el A7, miren, ahorita porque son 3 elementos, los puedo ver en la protoboard y los cables me guían fácilmente a que está conectado. Pero si ya tenemos un sistema embebido en el que estemos ocupando quizás sensores, pulsadores, estemos ocupando todos los 22 pines, por ejemplo, del Arduino Nano, pues va a ser una tarea bastante compleja, me va a desgastar tiempo y quizás no voy a llegar a solucionar si se me presenta algún inconveniente. Entonces vamos a ocupar lo que se llama la redefinición de los pines. Esto es muy ocupado, ¿no? Es la redefinición de los pines. Es decir, yo les puedo poner unos nombres que sean mucho más fáciles o entendibles para mí a estos pines para trabajar de una manera mucho más sencilla. Existen varias formas de hacerlo, ¿no? Una de ellas es añadiéndole la const int. Es muy válido, pero yo suelo ocupar una forma que le recomiendo que es muy práctica y vamos a colocar numeral define, ¿ya? Definir, ¿no? Es como que le decimos le redefinimos, cambia el nombre. En este caso, le damos un nombre. Por ejemplo, le voy a llamar yo luz. Le voy a poner la L, ¿no? Para no poner toda la palabra. Y le voy a poner, por ejemplo, roja. ¿Ya? LED rojo, luz roja. Y a en este caso, nosotros le indicamos cuál es el pin. En este caso, pues la luz roja está conectada en el 2. Y hacemos de esa manera con todos los demás. Le puedo poner luz amarilla. Estaría esto en el A4. Recuerden que aquí cuando ocupamos el define no se pone punto y coma, ¿no? Sí, eso sí hay que tomar en cuenta. Numeral define y luz verde. Pues bien, puedes poner cualquier nombre, ¿no? El A7. Entonces, bueno, yo les puedo seguir llamando acá dentro del setup, dentro del loop, les puedo seguir llamando como 2, como A4, pero no tendría sentido, ¿no? Aquí lo que reemplazamos es
por el nombre que estamos colocando. Luz roja. Para no estar escribiendo, podemos simplemente subrayar y todo donde estaba 2, control B. Todo donde estaba 2, control B. Igual, luz amarilla, todo donde esté a 4, mire, a 4, reemplazamos por luz amarilla y luz verde en todo donde esté a 7. Luz verde. Podemos verificar, tal vez si es que hay algún error. Si ustedes gustan, pueden guardar el código. Y ok, miren, no hay errores. Cargamos y vamos a poder ver que el funcionamiento es exactamente el mismo que nosotros tenemos. ¿Ya? Miren, el funcionamiento es el mismo. Bueno, en estas primeras prácticas, se me pasaba por alto, no vamos a facilitarles el código ya desde las siguientes prácticas que empecemos con un poquito más complejo. Si lo haremos, el hecho de no pasarles del código es con la finalidad de que ustedes también tipen y poco a poco pues se vayan familiarizando con las instrucciones, con las sentencias, para que luego pues sea mucho más entendible y ahí sí ya puedan ustedes tranquilamente los códigos que incluso van a encontrar por la red, pues ustedes tranquilamente los puedan entender y sepan qué es lo que hace cada línea de código. Miren, ahora en este caso vamos a hacer que funcione el verde, ya habíamos demostrado, y miren la ventaja de utilizar esta redefinición de pines. Si ustedes vieron en el caso anterior cuando yo cambié las 6, miren, tuve que cambiar en todos los espacios, ¿no? Aquí no hay mucho problema, vuelvo a repetir, son apenas 20 líneas de código a lo mucho. Imagínense que tienen un programa que tiene unas 500 líneas de código y algo conectaron mal o tal vez ese pin no les sirvió y necesitan conectar en otro. Tendrían que empezar a revisar todo el código para cambiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros en cambio ocupamos la definición de pines, yo solo cambio en la parte superior, miren, y como ya toma el nuevo nombre todito, ya no necesito cambiar. Miren, es por eso también que recomiendo acostúmbrense a programar de esta manera, ¿no? Redefiniendo los pines. Entonces, en este caso le voy a conectar se me ocurre conectar al 9. Le vamos a conectar al 9. Entonces realizamos la conexión en la parte física hacia el 9. Eso sí, hay que conectarlo bien. Déjenme revisar. Sí, sí está el de 9. Y en este caso procedemos a subir el código. Y en este momento sí ya visualizaríamos todo el funcionamiento. Miren, está en rojo, amarillo y verde. Y vuelve a rojo. Y miren, tenemos el funcionamiento de un semáforo en cuestión de minutos. Eso es todo. Espero les haya gustado esta clase de salidas digitales. Ya como pueden ver aquí, ustedes pueden dejar volar la imaginación y pueden hacer múltiples aplicaciones. Esta misma lógica se la utiliza para hacer domótica, en este caso para encender un electrodoméstico. Lo único que se hace es conectar una salida relay y el relay pues es el que se encarga de la parte de potencia. Les espero en la próxima clase. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirle este video o este curso con todos aquellos que ustedes consideren que les puede servir y que les va a ser, les puede ser de mucha utilidad. Hasta nuestra próxima clase.